¿Qué pasa? Ya me funciona, ¿no? Muy bien. A ver. Sí, ya lo tengo. Pero las diapositivas las pasas tú, ¿no? No, tú. Espérate un segundo, Juan Pablo, déjame que si no... tengo que cerrar el audio porque si no me vais a oír durante todo el rato. Muy bien. Bueno, ya lo tengo, sí. Y... Ahora. Bueno, buen día a tothom. De verdad que me alegra mucho que nos encontremos para revisar este tema, que bueno, en un momento hicimos esta presentación aquí en el hospital, pero realmente yo considero que es un discurso, una conversación muy diferente cuando la hacemos para compañeros de otras especialidades que cuando la hacemos entre los profesionales dedicados a cuidados paliativos. Y me alegro mucho de ver que esté el 061, el ESA de los otros hospitales representados. De verdad que es una alegría que estemos todos conectados. A mí me parece que uno de los mensajes más importantes de esta revisión de este tema es que por ley ahora tenemos la responsabilidad de hablar sobre sufrimiento en salud. Antes, pues no teníamos más que la responsabilidad académica, la responsabilidad vocacional, la de nuestra especialidad, pero ahora, mira por dónde, hay muchas cosas para discutir al respecto, es cierto, pero mira por dónde ahora la ley habla de sufrimiento. Y entonces creo que es una oportunidad para nosotros para poder reivindicar y trabajar en que sea parte de una asignatura, ¿no? en el grado, en el pregrado. Y que los profesionales de diferentes ámbitos pues reconozcan o puedan reflexionar más sobre la necesidad de comprender, de estudiar básicamente una visión antropológica y clínica del sufrimiento. A ver si puedo pasar bien las diapositivas, que no lo tengo claro. Pues, a ver. Desde esta pantalla no sé si me podéis ayudar para pasar las diapositivas porque no lo sé hacer. Vale, gracias, no sé. Bueno, en primer lugar, para que podamos tener una conversación auténticamente categórica sobre el sufrimiento, creo que una de las cosas es que podamos hacer esta distinción entre ser humano y persona y que podamos explicar esto a otros compañeros, ¿no? Y básicamente, desde el punto de vista antropológico, cuando hablamos de persona, en diferencia con lo humano, el concepto de humano nos tiene que hacer pensar que es lo contrario, la definición, es lo contrario a lo material, es lo contrario a lo divino, es lo contrario a lo animal, ¿no? Y el concepto de persona tiene esa carga biográfica, ¿no? Aquí vemos unos rostros, podemos ver que pensar que pueden o no estar conectados por algo. Básicamente, este es un trabajo fotográfico de una residencia psiquiátrica en Londres, ¿no? Que hicieron esta colección de retratos de estas personas con una carga muy, muy simbólica sobre el edificio y las personas que lo habitaban, ¿no? Y básicamente es para esta reflexión de que cuando estamos ante un paciente, estamos delante de una biografía, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener esta concepción muy clara de incluir
de hacer la dinámica entre lo biológico y lo biográfico, pero no es lo frecuente en el ámbito sociosanitario, ¿no? En el ámbito de la sanidad. Entonces es importante que podamos cada vez, recordemos que al haber elegido a ser cuidados paliativos, hemos elegido no solo un área de la salud, una disciplina de la salud, sino que además, básicamente, somos activistas por un derecho humano, ¿no? Que vuestra voz se escuche de esta manera, que vuestra voz tenga este mensaje. Continuamos. Como decía antes, por ley, y vamos a detenernos muy poco porque no es el objetivo, ¿podemos pasar la diapo? Por ley tenemos ahora que considerar un escenario aún más complejo sobre la atención al final de la vida, ¿no? Y es la aprobación de la ley de eutanasia, que, fijaros, señalo precisamente esto, ¿no? Se garantizarán medios, recursos de apoyo materiales y humanos, el acceso, diseño universal, ajustes razonables, ¿no? Luego que sea una decisión individual, madura, genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas, ¿no? Fijaros lo ideal y utópico realmente de cómo se describe una ley, porque vamos a revisar algo que nos compete mucho y es la ley de dependencia, ¿no? Y las características o los retos que hay entre autonomías, ¿no? Incluso muchas veces entre provincias. La siguiente, por favor. Y es importante que en esta visión de la persona, de la biografía, consideremos todas estas dimensiones, ¿no? Tradicionalmente, desde la óptica de dolor total de Cicely y Saunders, lo dividimos en 4, ¿no? Biológico, psicológico, social, espiritual. Pero esta otra es interesante de contemplar también porque, como veremos en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que existen unos epicentros del sufrimiento. No sé si podemos pasar a la siguiente, esto. Y pasemos varias, Mercé, por favor. Vemos que en cada una de estas dimensiones nos encontramos con esos elementos que generan el sufrimiento, generan que las personas experimenten esa pérdida de equilibrio entre las amenazas y los recursos, ¿no? Aquí lo podéis ver en cada ámbito, y en la temporalidad nos aparece además la obstinación vinculada a la frustración, ¿no? Cuando las personas quieren continuar algún tratamiento, ¿no? Se lo piden al oncólogo y no hay más opciones. Y pareciera que el tiempo transcurre para los pacientes de una forma completamente anómala a la que estamos acostumbrados. Y luego, en cuanto a la inteligencia, pues nos ha pasado a todos recientemente con el COVID, ¿no? Con la incertidumbre. Si recordamos 2020, recordamos la primera ola, el primer confinamiento, pues recordamos que incluso hacer nuestros propios razonamientos, nuestras predicciones, nuestros planes, había sido completamente atacado, ¿no? Ese escenario. O sea, y muchas veces hemos entrado en conversaciones y en razonamientos cíclicos que no son más que repetitivos, y nos ha costado mucho salir de estos sitios, ¿no? Incluso más de alguno, pues algún enfrentamiento con un familiar, con un amigo, o incluso llegar a pactos de esto ya no vamos a hablar, ¿no? Porque incluso la misma conversación parecía difícil o parecía confrontarnos, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, pues vemos básicamente una de las condiciones, ¿no? para la prestación de la ayuda a morir, y en la siguiente diapositiva
vemos básicamente esto, ¿no?, que mencionaba antes, que tenemos ahora mismo un argumento más de cara a los programas de formación, tanto en vuestros hospitales, en vuestros equipos, en la universidad, en cualquier sitio, ¿no? Con los MIR, con los EIR, con los PIR. Tenemos que hablar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo pide la ley, ¿no? Y además podemos empezar preguntando quién ha recibido formación sobre sufrimiento. Ojo, pueda que, y esta sorpresa es buena, que hayan concretamente enfermeras con formación en antropología que sí han tenido esta visión del sufrimiento, ¿no? Pero luego el resto carecemos de ella, pero bueno, los tiempos están cambiando y nos están llevando a este enfoque. Y uno de los autores que todos conocéis, Eric Assay, que además ha fallecido el año pasado, nos hacía una serie de preguntas, ¿no? Plantea una serie de preguntas que son las preguntas guías en este insigne libro que es como una fuente de la que emana mucho la formación, de la que bebe la formación sobre sufrimiento, ¿no? Vamos a ver 4 preguntas ahora. ¿Qué es exactamente el sufrimiento? Nosotros tenemos los elementos para darle respuesta. Sin embargo, es importante que, insisto, podamos hacer esta reflexión, este ejercicio con los demás compañeros, ¿no? Sobre todo si tenemos a mano, si estáis en un hospital general, o para el ESAD, el resto también de médicos de atención primaria, ¿no? El mensaje es que podamos, con dificultad, con las agendas que tenemos apretadas, pero que vayamos llevando este mensaje a los ámbitos de los compañeros que no se dedican exclusivamente a cuidados paliativos, sin embargo, sí que dan respuestas a necesidades paliativas de los pacientes, ¿no? Vemos las otras preguntas, creo que son 4 en total, Mercé. Es importante hacerla, ¿no? ¿Es responsable el médico de tratar la enfermedad o a la persona? Pues ambas situaciones, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que los compañeros en clínica se encuentran sobre todo manejando la situación de enfermedad, manejando principalmente lo biologicista, y es porque ese es su entrenamiento, su manera de ayudar, su forma de poder dar respuesta es a través de esto que han aprendido, ¿no? Una de las reflexiones más importantes que he tenido yo al inicio de mi trabajo en un hospital general, bueno, en el Hospital Manacor, ha sido, bueno, es que no me puedo enfadar porque el cirujano quiera operar a este paciente cuando parece que no es oportuno, cuando realmente su manera de poder aportar a la salud de esta persona desde su concepción, desde su manera de pensar, es con una intervención quirúrgica, y lo podemos ver, ¿no? Cuando no se puede hacer una cirugía es que dicen, bueno, pues no hay nada que hacer, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Hace falta todo este recorrido, hace falta que puedan entender y explorar más estos conceptos. Luego, la relación entre el sufrimiento y los objetivos de la medicina, ¿no? Para 1991, que es cuando se escribió este libro, pues parecía una pregunta que es más extraña que a fecha de hoy, ¿no? Y repito, soy redundante con el concepto de que ahora tenemos una legislación que además tiene que vincular el sufrimiento y la medicina. Luego, ¿cómo concibe el Sistema Nacional de Salud la atención al sufrimiento? ¿No? Esto es importante de cara a, dentro de los debates, dentro de los dilemas que nos podamos encontrar, también podamos contextualizar. Para Europa, para la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, la eutanasia es una prestación médica. En España, la prestación de eutanasia, el colegio oficial, el Consejo General de Médicos ha considerado que no lo es, que no es una prestación médica. Entonces, aquí hay un conflicto entre el colectivo médico y la ley. Hay una cosa muy curiosa. Os quiero compartir un caso que hemos tenido en el equipo recientemente, y algunas reflexiones que os las comparto desde
de la persona, ¿no? Más allá de ser el doctor Juan Pablo Leiva, lo cuento como Juan Pablo Leiva, ¿no? Más que, o sea, ha sido una reflexión bastante intensa para mí. Se trata de un paciente de 35 años, se llamaba Sergio, y le diagnosticaron de un tumor en médula oblonga, en neurología de Son Espases. Empezó con una clínica pues de inestabilidad en la marcha y un poco de afectación general, ¿no? Se diagnosticó relativamente rápido y rápidamente pues se le dijo que no tenía ninguna opción terapéutica, absolutamente nada, no radioterapia, no quimio, no inmuno, absolutamente nada, ¿no? Y nos lo derivó a nuestro equipo de una manera muy curiosa. La derivación realmente no nos llegó efectivamente hasta que nos llaman desde radiología, ¿no? Que venía a hacerse una resonancia y, bueno, Joana contesta esta petición y va a visitar al paciente en radiología y luego me llama y dice, oye, que creo que lo tenemos que ver cuanto antes, ¿no? Y lo hemos empezado a ver ese día a este muchacho que venía con su hermano, una familia de Felanich, y nos encontramos pues con una persona que ha entendido bien la información biológica de la enfermedad y tiene muy claro que pues no quiere sufrir, ¿no? Y desde el principio pues nos comenta un poco lo de, bueno, sé que está la eutanasia y todo esto, ¿no? Y manifiesta un primer deseo de adelantar la muerte, no categóricamente, pero dice que sepáis que ya he pensado sobre esto y tal. Nosotros decimos, bueno, vamos a seguir adelante y según las necesidades que vayan surgiendo, hablamos. Al estar el tumor situado en este sitio anatómicamente tan comprometido, decidimos hacer seguimientos muy cercanos, más o menos cada 10 días. Pedimos a rehabilitación al principio que le valorasen también para poder promover fuerza, estabilidad y estas cosas. Realmente se pudo hacer muy poco en cuanto al concepto de fuerza y rehabilitación que habíamos considerado, porque básicamente los problemas con los que nos encontrábamos es con las dificultades motoras, la inestabilidad de la marcha, la falta de coordinación. Nos encontrábamos con disfagia, que fue aumentando rápidamente, ¿no? Al principio el paciente sí que podía más tragar sólidos, no estaba tan incómodo, pero se fue marcando rápidamente el cambio y en una de estas consultas nos cuenta que además ha tenido apneas nocturnas, ¿no? Y básicamente esto nos hizo alertar el hecho de explicarle la terapia de sedación paliativa, ¿no? En el caso de que pudiera hacer falta. Y por plantearos una estructura, al tener un tumor en esta localización, que además me puse en contacto con el neurocirujano y me explicó que no teníamos, por la naturaleza de ese tumor, no teníamos riesgo de compresión, sino más bien teníamos desintegración de los núcleos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que el paciente era tan colaborador y conocía tanto la enfermedad, su situación, que lo que hicimos fue, en una de las primeras consultas, decir, en la próxima vamos a hablar sobre nutrición y tubos y tal, y sí o no, ¿eh? Y en la siguiente, cuando ya cerrábamos este tema, que él decidía todo conservador, absolutamente todo conservador, decíamos, bueno, y lo otro es la hidratación, que de hidratación no hemos hablado, así es que a la siguiente vamos a hablar de hidratación y tal. Y entonces sus hermanos, él, podían preparar el tema y luego venir con nosotros. Cuando digo preparar el tema es que preguntaban a otros médicos, revisaban Google y venían ya solo a aclarar, ¿no? A aclarar cosas y a tomar la decisión. Y lo siguiente es, ¿y qué pasa con las apneas, no? Y a todo esto, llegado a este punto, hemos ido conteniendo la situación, ¿no? La situación de sufrimiento de la madre, nos hemos dividido en el equipo incluso, ¿no? Porque estaban los hermanos, la madre, el paciente. O sea, son intervenciones que te llevan todo ese tiempo de atender a todos y pues en el equipo nos dividimos. Magdalena estaba atendiendo a la madre, yo estaba atendiendo al paciente, Joana estaba con
un poco monitorizando toda la situación también y bueno, hemos ido acompañando. Hasta que en una de las consultas Sergio dice, bueno, yo quiero eutanasia, porque no estoy disfrutando ya de la comida, no estoy disfrutando de la conversación, mi conversación tropieza toda y tal. Bueno, pues vamos a revisarlo todo. Dijimos, le hemos dado toda la información sobre la eutanasia, pero también hemos hecho la revisión del concepto disfrutar. Porque una familia que estaba súper contenedora, súper cuidadora, y he preguntado, ¿y tú disfrutas de la manera en que te están cuidando, el recibir o incluso el ser testigo, ¿no? Del amor de esta familia? Y entonces, pues se le abrieron los ojos como platos, ¿no? Y dice, ostras, que sí que estoy disfrutando algo, ¿no? Y bueno, aún así, pues revisamos toda la información y le expliqué todo, y le pregunté, en este momento, ¿quieres que registre esta petición como la primera para que el curso empiece a evolucionar, ¿no? El curso de los tiempos empiece a evolucionar a partir de este momento? Y dice él, sí. Bueno, pues mira, vamos a leer esto porque también tendrás que firmar un documento para que esto se pueda vehiculizar de la manera que tenga que ser, y le empiezo a explicar todo. Y cuando se lo explico, él dice, ¿pero cómo? ¿Tanto trámite? Y un poco se enfada, ¿no? Y dice, pero esto va a ser morir de burocracia, no de eutanasias y tal. ¿Cómo era lo de la sedación paliativa? Dice, bueno, pues te lo explico nuevamente, ¿no? Si sucede que particularmente las apneas, ¿no? Si vemos esto, pues lo podremos iniciar. ¿Y qué necesito para esto? Pues bueno, que te atendamos. Nosotros hacemos esto, es una de las atenciones de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, él decía, pues entonces no quiero eutanasia, sino que tal. Y le dije yo, mira, le digo, vamos a hacer una cosa. Nosotros en ningún momento vamos a dejar de prestarte toda la atención y los planes de cuidados paliativos, aunque tengas activado lo de la eutanasia. Si quieres, como habíamos hecho las cuentas, ¿no? Todo esto era diciembre, habíamos hecho las cuentas y tal, y decía, mira, pues básicamente el resultado y todo esto estaría para tal fecha de enero, ¿no? Básicamente el periodo de los trámites. Y él dijo, bueno, pero ya no se fiaba, ¿no? Porque confiaba en que la respuesta a la necesidad de los síntomas que podía presentar se lo íbamos a poder cubrir desde cuidados paliativos. Y efectivamente, el empeoramiento fue fugaz, fue una situación muy veloz, y se encontró peor más o menos a los también 10, 15 días después de esta conversación, y se ingresó en el hospital, ingresó en oncología. Esos días a mí ya me pillaron de vacaciones, han sido mis compañeros de oncología que han hecho la terapia de sedación paliativa, se lo presentamos a oncología. Oncología no lo conocía, se lo presentamos ese día, ¿no? Que hicimos todo este plan de, pues, si hace falta ingresar, pues haremos esto y tal, y la verdad es que funcionó muy bien. Luego Magdalena ha seguido pendiente del duelo con la madre, y alguna conversación más. Entonces, un deseo de adelantar la muerte que además incluye una reflexión personal que es la que os quiero contar. Os he contado todo este caso, que es interesante, pero a mí realmente me hizo una reflexión muy, muy intensa, y es que yo particularmente no he estado ni a favor ni en contra de la legalización de la eutanasia, ¿no? Pienso que es un recurso que da una respuesta a un perfil, pienso que un perfil muy pequeñito de personas, o sea, en cuanto a número pequeño, pero respeto que pueda ser esa una respuesta, ¿no? Entonces, ni a favor ni en contra, y siempre pensando que un perfil como el de Sergio sería el que se puede beneficiar de esta intervención, ¿no? Y claramente, un perfil como el de Sergio es el que se puede beneficiar de esta intervención. Y cuando Sergio me lo pidió, tuve una reflexión, bueno, una cosa muy, muy interna, de decir, mira, le digo, vamos a ir todo adelante y vamos a activar el procedimiento, pero yo no lo puedo hacer. Me dice, ¿y por qué?
Y honestamente la frase que me surgió es que no te puedo matar, no me nace, ¿no? Fue un conflicto interno, pero muy sereno, ¿no? No puedo hacer una intervención para acabar con tu vida, ¿no? Lo de la terapia, sedación paliativa y todo esto, mira, es que vamos a arreglar todos los detalles y tal, pero entré en el conflicto, me di cuenta ya en ese momento que digo, yo no lo podría hacer, vamos, objeción de conciencia, ahora mismo voy a firmar donde haga falta, ¿no? No me encontré naturalmente, orgánicamente conectado con esta intervención. Desde luego que acompañar todo, todo lo que haga falta, pero lo dejé registrado en la historia. Es más, yo escribía en la historia toda esta consulta que fue muy interesante y lo contrastaba con él. Le decía, he escrito esto, te lo voy a leer, a ver si estás de acuerdo, ¿no? Y nuestra conversación, todos los puntos, desde que él lo pedía, desde que me dijo que sí categóricamente, desde después que me dijo que yo le expliqué que iba a activarlo con otros profesionales, que mi experiencia, mi vivencia personal en ese momento era tal cual y luego que él decía pues que ya no, porque la burocracia, o sea, todo se quedó registrado en la historia, pero yo se lo leía a él y él me podía decir, así él estaba de acuerdo con lo que escribía, ¿no? Entonces, pues quiero compartir este caso como una reflexión de cómo he vivido este escenario de deseo de adelantar la muerte y de verdad que el equipo me parece el mejor regalo para trabajar en cuidados paliativos, ¿eh? No solo es un soporte, también es un elemento de protección, ¿no? Yo creo que un caso tan difícil como esto, si no es con el equipo, es que no lo puedes llevar. Eh, Pasamos de diapositiva, por favor. Y pongámoslas todas. De alguna manera también tenemos ya un recorrido sobre esto, ¿no? Sobre cómo presenciar el sufrimiento de otra persona. Todo surge a partir del autoconocimiento, ¿no? Reconocer nuestras emociones y los supuestos, ¿no? Y el recuerdo también de experiencias propias. Fijaros que cuando decidimos, muchas veces no decidimos a partir de la información específica que tenemos de otras experiencias, sino que hay un componente intuitivo, que podemos llamar intuitivo o incluso en la literatura también le llama esta sabiduría, ¿no? De la experiencia, del conocimiento, del estudio y lo que te salta no es toda la información detallada, sino cómo te has sentido en otro momento parecido. De lo que nuestros circuitos cerebrales conectan de una manera con el sistema límbico, con el sistema periacueductal gris, ¿no? Sobre cómo hemos manejado, cómo hemos reaccionado emocionalmente en otras situaciones, ¿no? Los humanos, más que seres racionales, somos seres emocionales, ¿no? Con un diferente grado de expresión, pero es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Así es que para presenciar el sufrimiento de otra persona, reconocer la individualidad del sufrimiento, no nos hace sufrir lo mismo a las personas. Cada una tiene un significado diferente que debemos comprender y un impacto diferente en su vida, ¿no? No es el mismo caso de una experiencia de sufrimiento de una persona, como el caso de Sergio, de 35 años, sin hijos, con sus padres, que el de otro hombre probablemente de 35 años, con niños pequeños o con una mujer embarazada, ¿no? Es diferente. Y fijaros que el sufrimiento es universal. Tenemos, ¿recordáis esas imágenes de atletas que se han roto la tibia o que haciendo halterofilia se han dislocado un hombro completamente o fracturas de este tipo de los Juegos Olímpicos? ¿Recordáis alguna? Haced con la cabeza así que yo vea un poco, si recordáis alguna. ¿Cómo os habéis sentido? ¿A qué lágrima? ¿A qué duele? ¿A qué duele ver una fractura de estas? Porque tenemos la capacidad de tener receptores visuales de cara al sufrimiento de otros, ¿no? Tenemos esa universalidad. Esto se lo tenemos que recordar a los compañeros.
Y si pasamos diapositiva, por favor. Y otra. Ay. Volvemos a la anterior. Había algo. Tenemos que, lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria, ¿no? Esta respuesta compasiva y de apoyo, ¿no? Esta presencia con el que sufro, la escucha activa, hablar para escuchar, poco a poco, en todas las intervenciones que sean posibles, que podamos ir modelando a los compañeros, ¿no? Los compañeros que también atienden necesidades de cuidados paliativos no complejas, pero que dinámicamente tienen la posibilidad de convertirse en complejas. Y ahora sí pasamos a lo siguiente. Y la siguiente. Volvemos al concepto, ¿no? Para poder enfocar sufrimiento vamos a concebir siempre biografía. Y pasamos a la siguiente. Y las siguientes tres quizá. ¿Cuáles son esas necesidades no atendidas, ¿no? Tenemos que identificar en deseo de adelantar la muerte, en esta diapositiva, hay 5 o 6 maneras o elementos que componen el constructo, en la siguiente diapositiva, el constructo de deseo de adelantar la muerte. Los vamos a ver todos. Ponemos los seis elementos, ¿no? Comprender los deseos de adelantar la muerte en el contexto de sufrimiento, ¿no? Físico, psicológico, espiritual, social, ¿no? Que también se experimenta la pérdida del individuo mismo, pero como resultado de la suma de pérdidas, ¿no? Luego, el miedo tanto a la muerte en sí como al proceso de morir, ¿no? Vosotros tenéis mucha experiencia de preguntar a los pacientes cuando os dicen que tienen miedo, a qué tienen miedo, ¿no? Y qué sorpresas encontramos cada vez. Cada uno tiene una concepción, unas ideas y algo concretamente que puede darle miedo. Luego, comprenderlo también como es un deseo de vivir, pero no de esta manera, no de este modo. Quiero vivir, pero no así. Es algo de lo que contiene deseo de adelantar la muerte, también como un medio para acabar con el sufrimiento, ¿no? Una herramienta para acabar con el sufrimiento y también un elemento de esto es el último haz que tengo bajo la manga, ¿no? Un poco de control, una manera de poder tener control. Luego, en las siguientes diapositivas vamos a conceptualizar el deseo de adelantar la muerte, que básicamente se expresa de manera espontánea, ¿no? O tras ser preguntado, pero particularmente debe distinguirse de la aceptación de la muerte inminente o de un deseo de morir de forma natural, aunque preferiblemente pronto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado situaciones de pacientes, incluso sin estar en un contexto paliativo, de decir, es que me quiero morir, no quiero estar así? Eso, básicamente, todo eso es lo que está bajo el paraguas de deseo de adelantar la muerte. Continuamos y tenemos un estudio alemán que con profesionales de cuidados paliativos hacen una intervención de 2 días, un entrenamiento de cómo dar respuesta a deseos de adelantar la muerte, ¿no? Y hacen una evaluación de las competencias de estos profesionales sobre cómo se encuentran ellos de habilidades, actitudes, preparados para dar respuesta, y luego hacen 2 posts, uno inmediato y uno 3 meses después, ¿no? Y se ve que hay una mejoría en cuanto a esas competencias, ¿no? De preparación, de sentirse competente a los deseos de adelantar la muerte. Fijaros que la presencia, y continuamos con las diapositivas, por favor, la presencia y ponemos todas estas, que son 5, por favor, Merced. La presencia es una herramienta clave
una herramienta clave en el escenario de deseo de adelantar la muerte. Muchas veces el profesional que no está entrenado, que no está preparado, está tan incómodo que quiere acabar la intervención cuanto antes, o más bien la puede enfocar, derivar hacia otra conversación, hacia otro contexto, y esto es porque de alguna manera su capacidad de autorregular esa emoción, ¿no? Esos conocimientos, esa proyección o esas memorias que puede tener a partir de experiencias previas, están artefactando esa presencia. Hay un artículo precioso que dice, la droga, el tratamiento, el fármaco, es el profesional mismo, ¿no? Su presencia. Cuando el profesional está asustado, es capaz de transmitir esa sensación de no control y dejar más inquietud en el paciente, ¿no? Y cuando el profesional es capaz de acompañar toda la escena, incluso yo diría de abrazar toda esa escena, ¿no? De deseo de adelantar la muerte, el paciente experimenta consuelo, experimenta bienestar, ¿no? Esto implica responsabilidad en la gestión del tiempo. Para nosotros esto es complicado a día de hoy. Tenemos que hacer una agenda en la que priorizamos. Creo que todos vosotros compartís como nosotros un arte de parecer que tenemos, pareciera o le decimos incluso, ¿no?, al paciente, a la familia, que tenemos todo el tiempo del mundo, aunque de reojo miramos un poco qué hora es porque nos tenemos que marchar al siguiente caso, pero poder en esos minutos darle esa presencia plena, ¿no?, a las personas. Y ellos reciben muy bien el que digas, mañana continuamos, o luego llamaré por teléfono, o luego continuaremos con esto otro, ¿no? Pero entienden muy bien que te tengas que marchar. Sin embargo, esa sensación de que estás para ellos, esos minutos completamente lo agradecen mucho, ¿no? Y la gratitud, el privilegio de poder estar acompañando estas situaciones, que es verdad que son agotadoras, pero también, repito, ¿no?, el equipo como ese factor de soporte y de protección, ¿no? Estar agradecido de que tenemos la experiencia de este privilegio de poder compartir con los demás, pero particularmente la gratitud, ¿no?, de vivirlo, y la gratitud de estar acompañados por nuestro equipo. Continuamos con la siguiente diapositiva, y esta la vamos a pasar un poco rápido. Es importante que las habilidades de counseling las tengamos frescas. Realmente es que hay una más, realmente estamos todo el tiempo entrenándonos en counseling, ¿no? Y para nosotros, para el equipo de cuidados paliativos, subrayar, recordaros, counseling en el equipo también, un counseling organizacional. No se vale que solo sea con el familiar y el paciente, que yo utilizo mis habilidades para reacciones emocionales intensas, cuando es posible que un día, por los motivos que sea, mi compañera pueda estar, pues, no en uno de sus mejores días, y tengo una reacción emocional intensa, ¿no? Y yo también utilizar counseling en ese momento, porque luego también agradezco que otro día pues lo utilicen conmigo, y a lo mejor el que lleva el día malo soy yo. Seguimos, por favor. Esto que conocemos muy bien, un protocolo muy básico de counseling. Continuamos, para que esto lo conocéis muy bien, para no detenernos, pero sí que fijaros que cuando un profesional está entrenado en counseling y tiene las habilidades para conducir al menor coste emocional una conversación, pero carece de conocimientos éticos, esa conversación se queda muy coja, se queda muy falta, y en ocasiones incluso puede ser vacía o iatrogénica, cuando
no va acompañada de unos conocimientos éticos sólidos. Y cuando tenemos a un profesional con unos conocimientos éticos bien fundados, pero no tiene las habilidades de comunicación del counseling, pues nos encontramos con que no podemos canalizar de manera efectiva y que pueda ayudar a los otros, ¿no? La intervención. Entonces necesitamos tener esta ética muy integrada con las habilidades de comunicación. Y fijaros que la ética actualmente ha ido evolucionando y actualmente nos encontramos con una ética de la responsabilidad, ¿no? Es como el concepto más, uno de los conceptos modernos que tenemos, ¿no? Hemos ido evolucionando de la bioética, ahora nos encontramos en esta ética de la responsabilidad. Y continuamos con la siguiente. Fijaros el título de este libro, es que es tremendo. Y uno de los mensajes es cómo hacemos para escuchar, para hablar, ¿no? O hablar para escuchar. Es decir, ¿me cuentas más? ¿Y qué significa que estás muy cansado? ¿Me puedes explicar más? ¿No? Lo que hacemos con el counseling, poder expresar nosotros frases, palabras, claves que el paciente, el familiar, pueda encontrar esclarecedoras de su discurso para que nos lo pueda explicar mejor. Y muchas veces las intervenciones también consisten en esto, de la manera en que lo estás explicando, si lo puedes explicar de esta otra manera, como me lo has dicho a mí, se lo puedes decir así a tu oncólogo o a tu médico de atención primaria o da igual, ¿no? Al especialista que sea, para que puedan darse mejores respuestas a esas necesidades. Continuamos, por favor. Y aquí nos encontramos en una revisión súper breve que vamos a hacer sobre la ley de dependencia, que es importante en este contexto. Pasamos, por favor, Merced. Nos vamos a encontrar con un número de retos, ¿no? Que varían en las comunidades autónomas, es muy lento, llegan tarde o simplemente no llegan porque el pronóstico del paciente no lo permite y realmente hay un incumplimiento de los principios de la ley de dependencia misma, ¿no? Hay inequidad, desigualdad e injusticia social. Continuamos. No es efectiva, ¿no? La ley de dependencia para muchas personas en muchos contextos y no tenemos una apuesta, un canal urgente, ¿no? Un procedimiento de urgencias que en estos contextos lo deberíamos de tener reconocidos. De esto carece la ley que habla de sufrimiento y de cómo dar una respuesta, ¿no? Necesitamos que haya una mayor dotación de recursos, ¿no? Por parte de la administración. Sin embargo, estos retos los podemos también plantear como oportunidades en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí hay un trabajo fundamental que hacer en el ámbito de trabajo social, ¿no? Son los profesionales referentes para el tema. Hace falta, además, ¿no? que ellos puedan ayudar a las familias a desarrollar capacidades, ¿no? Que puedan manejar mejor los recursos que tienen y encontrar acceso a otros que puedan estar faltando. Y esa visión del trabajador social como coordinador estratégico, ¿no? de un plan es muy importante que lo tengamos. Desde SECPAL tenemos la responsabilidad de trabajar en el punto en que se encuentran los trabajadores sociales, que es el reconocimiento de su categoría profesional como sanitarios. Esto es complicado, pero es como el primer hito que se tiene que generar. Continuamos. Así que tenemos esta agenda en el caso de que nos interese generar un programa de formación para los compañeros que podamos tener cerca, que no sean del ámbito específico de cuidados paliativos o dentro de cuidados paliativos también, ¿no? Estudiar antropología clínica del sufrimiento y acompañamiento, los deseos de adelantar la muerte, la aproximación pronóstica a través de la trayectoria de enfermedad, la planificación compartida de la atención,
control de síntomas, counseling y método deliberativo. Y si continuamos, pues estamos básicamente que terminando, y recordaros esto, ¿no? La presencia, que la tenemos que cultivar. Fijaros que una manera de cultivar la presencia es un trabajo interno tan personal, tan privado, que yo os preguntaría, ¿alguna vez, estando solos, estando en vuestra casa, o no, un fin de semana que estáis solos, que os podéis encontrar solos, os encontráis mal? ¿Os encontráis con sensación de que os hace falta compañía, que os hace falta, que no estáis bien, que estáis de mal humor? Y es que tenemos que pensar que estáis con la mejor compañía posible. O sea, esto, ¿no? Vosotros mismos, es que es inmejorable esa compañía, esa presencia, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que revisar, porque si a lo mejor estoy yo acompañándoos y decís, vaya qué tío más pesado, ¿no? O quien sea está con vosotros, a lo mejor es el otro que hay que revisar, pero no puede ser posible que estando con nosotros mismos no tengamos esta experiencia de bienestar, ¿no? Yo es a lo que uno de los mensajes para trabajar, ¿no? Que en nuestra propia presencia, pues el bienestar sea pleno. Continuamos. Y otra más. Y otra más. Esto. La autorregulación, y más allá de autorregular, como hemos aprendido con el counseling, darnos cuenta cómo nuestra propia autorregulación genera que el que está al lado tuyo, ya sea tu compañero o un familiar, un paciente, también se regula, ¿no? Se produce incluso una metaregulación, y comprender también que el sufrimiento no lo vamos a resolver. Probablemente lo podamos disolver, probablemente podamos hacer que esas aguas turbias sean más claras, ¿no? Para que las personas que experimentan sufrimiento puedan encontrar esos recursos, ese desequilibrio entre amenazas y recursos, podamos hacer su visión más clara para que puedan ver los recursos con los que cuentan. Y la última, si no me equivoco, me encanta esta frase de William Bragg, que dice que lo importante en ciencia no es tanto obtener nuevos hechos como descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos. Así que, bueno, creo que vamos con el tiempo justitos, o más o menos, y esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Os sentiu bé, ara? Sí. Yo es la segunda vez que veo la presentación, lo sabes, por eso te pedimos que la hicieras aquí. Pensábamos que era importante compartirla con nuestros compañeros. Si os parece, qui no tingui el micro tancat, per favor. Gràcies. Si us sembla, aixequeu la mà qui vulgui fer alguna pregunta, i llavors obrim el micro i la podem fer, d'acord? Y entonces dice, bueno, describe la situación y dice, para medir la fragilidad se realiza. Tomàs, endavant, obre el micro i digues el que vulguis. Hola, buen día a todos. Hola, Juan Pablo. Nada, muy bien por tu exposición. Nosotros hemos tenido aquí también casos, pues eso, ¿no? Donde el deseo de la muerte está muy cercano a un final de vida, ¿no? En donde ya se junta un poquito lo que ha pasado a tu ejemplo que has dado. ¿Me has contado? ¿Me escucháis? Sí. Entonces, donde está muy cerca ese momento, digamos, final, y se solapan un poco la posibilidad de
sedación paliativa junto con esa eutanasia que está lejos, ¿no? Me imagino que antes de la ley de eutanasia, pues los deseos de adelantar la muerte difíciles eran esos de más recorrido, ¿no? Donde te cuestionan más, de más recorrido en el sentido de que sí que hay que decidir y no tenemos cercanos la posibilidad de la sedación paliativa, ¿no? Con estos pacientes, después de haber hecho todo su intento de apoyo respecto a su desesperación o su deseo de eso, de adelantar la muerte, todo esto ya lo dice, pues es cuando igual queda ese pequeño escape de poder recurrir a la eutanasia, ¿no? Digo, que son casos muy diferentes, los que tenemos a veces en paliativos son ya muy cercanos a la posible sedación y otros no, ¿no? Que serán los más difíciles también. No sé. Bueno, sí, una de mis primeras reflexiones ha sido de que la conversación sobre el final de la vida en estos términos se ha vuelto más compleja por nuestra parte, ¿no? Porque hay este nuevo concepto de la eutanasia y todo lo que implica la intervención misma, ¿no? Implica más tiempo la conversación, más clarificar más cosas, ¿no? Que antes te preguntaban por la eutanasia y decías, bueno, es que no es legal aquí, y ahora es diferente, y ahora hay que explicar todo lo que conlleva y muchos detalles más. De cara al recorrido, si cuando es más largo puede ser más complicado, sí que estoy de acuerdo en esta visión que tienes, Tomás, y por compartiros un caso muy brevemente también, y que es un contexto que de alguna manera tenemos un recurso más, es un paciente de 69 años en diálisis por una insuficiencia renal extrarrenal, que es un cáncer de próstata metastásico. Cuando debutó con las metástasis fue que inició la diálisis, y esto fue hace 2 años. Y en octubre del año pasado, y le conocimos en aquel momento, cuando inició la diálisis en el contexto del cáncer. Nefrología nos comentó el caso, pero es verdad que en octubre del año pasado, cuando oncología le dijo que ya no tiene más opciones de tratamiento específico, pidió información sobre eutanasia, y entonces nos volvieron a interconsultar e hicimos la consulta juntos, nefro, onco y paliativos. Y claro, desde nefro y desde onco estaban muy nerviosos porque decían, es que lo que le hace falta es una retirada de diálisis y ya está, ¿no? Y yo veía que más o menos la actitud de informar de mis compañeros hacia el paciente era como si el paciente tendría que haber estudiado medicina también, como que si se tendría que saber cómo son todas las cosas, ¿no? Entonces, básicamente nuestra intervención fue pues explicarlo todo, que se sintieran los compañeros de alguna manera tranquilos con que la información completa se estaba dando, pero de una manera controlada, digamos. Yo creo que de cara a las intervenciones de informar sobre eutanasia y la gestión de esto, lo importante es la transparencia, lo importante es incluso que de alguna manera podamos ejercer de una forma neutra en cuanto a la información, ¿no? Y llegada el momento de la decisión, pues bueno, actuar como cada uno le parezca lo correcto, ¿no? a ese individuo. Pero el manejo de la información creo que tenemos que tener esa entereza y esa presencia de poderlo poner de manera neutra en beneficio del paciente que conozca todo lo posible, ¿no? Y yo creo que al final el paciente eligió retirada de diálisis porque es que le dijimos, a ver, yo ya tenía mucha confianza con este paciente que le había visto desde hacía 2 años y le pude decir, oye, estás de suerte, porque no solo eutanasia, tienes otra cosa también, ¿no? Puede ser un protocolo de retirada de diálisis, se lo explicamos y tal, y eligió esto, ¿no? Ya le explicamos que teníamos experiencia, que tal, y
hicimos y se está haciendo precisamente. Estamos en los últimos días de la retirada de diálisis ahora mismo. Esta es un ejemplo de una trayectoria larga, ¿no? Pero sí que Tomás, es verdad que en este caso con ese as bajo la manga de una retirada de diálisis, que en otro contexto a lo mejor habría que traducirlo, ¿no? A ver qué traducción del tratamiento que esa enfermedad tiene sería el equivalente a esta limitación, ¿no? Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo dar las gracias por la reflexión que ha hecho, porque quieras que no, también nos ha hecho autorreflexionar, ¿no? Que esto siempre es importante. Yo soy trabajador social, entonces quiero dar las gracias sobre todo por hacernos presente en esta charla. Creo que es un papel que vas trabajando contra el tiempo y poco yo creo que reconocido en sanidad y en paliativos menos, ¿no? Y luego también la reflexión que ha hecho sobre el tema de la dependencia. Es complicado, no solamente luchas contra el tiempo, sino también luchas contra la administración. Y es muy, muy, muy complicado y estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho. La dependencia en este momento está dando más respuesta a la parte de geriatría, que ya me parece importante, ¿vale? Pero otro tipo de colectivos o llegan tarde o mal. Y de verdad que es una lucha muy frustrante trabajar con todo el tema de la dependencia y encima en este momento que es como la puerta única para entrar a cualquier tipo de recursos. Y sobre todo darle las gracias. Llorenç, quan vulguis. Hola Juan Pablo y todos, gracias por la sesión. Veo que se acopla un poco. ¿Me oís? ¿Me oí bien? Sí. Bueno, quería hacer hincapié en una idea que has expresado que me parece que es vital, que es si uno está solo, si se encuentra bien consigo mismo. Para mí esto es la esencia de la existencia, encontrarse bien estando solo. Entonces, alguna vez, algunas personas afectadas de estos procesos, tendríamos que indagar mucho más cuando dicen eso, que no se encuentra bien, explorar si es cuando están acompañados, si es cuando están en un servicio médico, si es cuando realmente están solos, cuando se van a dormir, ponen la cabeza en la almohada y no se encuentra bien consigo mismo. Hay que ver si en esta no estoy bien, expresan realmente un deseo de adelantar la muerte. Muchas veces nos quedamos, sí, pero esto es que tienes dolor de espalda, es que sí, sabes que tienes un tumor, sabes que tienes mareos, pero en el fondo igual no me encuentro bien conmigo mismo, estando solo, incluso en un ambiente bucólico. Este no encontrarse bien significa mucho y podría ser a veces, creo que tendríamos todos que aprender a explorar más expresiones de este tipo o actitudes de manifiestas de no encontrarse bien consigo mismo. Muchas gracias. No sé si hi ha alguna aportació més. Jo, si em permeteu, sí que voldria comentar una cosa, i és que com a pal·liativistes, segurament aquí hi ha gent que no és específica d'equips específics de pal·liatius, però ens podem trobar amb persones que ens demanen una eutanàsia, no? Inicien una xerrada sobre el tema. Com ha dit en Juan Pablo, ell, en el cas que es va trobar, no es va sentir capaç de portar ell com a metge responsable aquella eutanàsia endavant. Però sí que em sembla superimportant que nosaltres, que el nostre parer sobre l'eutanàsia no el fem influenciar damunt del pacient. Nosaltres hem de ser capaços, podem estar a favor de l'eutanàsia o ser objectors de consciència, però crec que és important que puguem donar el missatge, podem donar la informació de manera objectiva del que és. I això és molt més difícil segurament del que sembla. Però crec que si realment la capacitat de decidir l'ha de tenir el pacient, nosaltres hem de ser capaços de poder donar aquesta informació
sense influències nostres, no? Sigui quina sigui, tant si és a favor com en contra. No sé si algú més vol fer alguna aportació. Si no, ho deixaríem aquí i us emplaçaríem a la propera sessió, que si no vaig equivocada serà el dia 12 d'abril, no serà la primera setmana, sinó ja la segona. Ens la donarà la Carmen Gómez, metge de Sant... Mira, que ens assenyala en aquest moment. Ens farà una sessió sobre atenció pal·liativa en dany cerebral sever crònic. És una sessió que ja hauríem d'haver donat, però que per tant la Carme Moreno com jo vam estar amb Covid i estàvem a casa, totes dues, no vam haver-la d'anul·lar. I la veritat és que en tenim moltes ganes perquè serà, creiem, molt interessant. Us enviarem els recordatoris, però si us la voleu anar apuntant, dia 12 d'abril a les 8:30. També la de maig encara no la tenim preparada. Si teniu algun de vosaltres suggeriments d'algun tema, animo a treballadors socials a plantejar temes, perquè potser sempre ens és com més senzill que companys metges i metgesses siguin qui imparteixin les sessions, però des del treball social, des de psicologia, des d'infermeria, jo us animo a plantejar temes i també ponents, perquè no ens quedem sempre, o que la majoria de les vegades siguem els metges qui donem les sessions. Un recordatori més, i ara és moment de propaganda promocional. Us recordo que està obert el plaç per presentar comunicacions per al Congrés Internacional de Cures Pal·liatives que es farà el 9, 10 i 11 de juny a Palma, a l'Auditori de Palma. Crec que ens hem d'animar que, aprofitant que aquest congrés el tenim aquí i que hi ha tota una gent des del comitè científic, des del comitè organitzador, muntant-lo perquè per una vegada no ens hàgim de desplaçar a un altre lloc del territori nacional, doncs estaria bé que tinguéssim una alta participació de gent d'aquí, tant a nivell de comunicacions com d'inscripcions. Crec que quan més siguem, més aportacions i més riquesa hi podrem trobar. Jo us animo a participar-hi. Y por mí res més. No sé si, Juan Pablo, ¿quieres decir algo más? Nada, pues solo agradeceros por estar presentes y también subrayar lo último que ha dicho Merced de enviar comunicaciones, preparemos casos, preparemos lo que podamos, ¿no? Pero que intentemos hacer partícipe la vida clínica que tenemos en Baleares, que pueda estar presente en el Congreso. Doncs adéu-siau a tots.